Unón, vamos a tratar de una película interesante, sobre todo para el canelago que le gusta mucho Julian Assange. Ahí a tope con el tipo este australiano de pelo blanquito. Le gusta muchísimo. Por lo tanto, vamos a hablar de su héroe favorito, de Julian Assange, interpretado por Benedict Cumberbatch, en esta película El Quinto Poder del año 2013. Una película curiosamente dual entre India y los Estados Unidos. ¿Quién lo diría? Una película de Bill Condon, interpretada por Benedict Cumberbatch en el personaje de Julian Assange, Daniel Brühl, hispano-alemán, interpretando a Daniel Domscheit-Berg, con Stanley Tucci, Anthony Mackie. Recordemos que Anthony Mackie interpretaba a Falcon en las películas de Marvel, incluso en Falcon y the Winter Soldier, que está comentado en este canal. Encuentra a Danielito Brühl, que hace de Barón Zemo, ¿no? Y digamos que hay cosas así curiosas, es eso. Benedict Cumberbatch interpreta en el mundo Marvel al Doctor Extraño, es decir, es un spin-off, el quinto poder del universo cinematográfico de Marvel. Cosas, hay conexiones curiosas por ahí, pero estamos hablando del quinto poder, basado en el libro de Daniel Domscheit-Berg, el personaje interpretado por Daniel Brühl, y bueno, pues situado en el asunto de está producido por DreamWorks, Participan Media, Anonymous Content, y distribuido por Walt Disney Studios. Igual ahí es la vinculación con Marvel, que es de Disney. Bueno, vamos a ver. La historia comienza en el año 2010, antes de ver de nuevo al periodista Daniel Domscheit-Berg reuniéndose con Julian Assange por primera vez en 2007. El interés de Daniel en el activismo en línea, en internet, lo ha llevado hasta Assange, con quien ha correspondido por correo electrónico. Ellos comienzan a trabajar juntos en WikiLeaks, un sitio web dedicado a la divulgación de información que se oculta al público, manteniendo el anonimato de sus fuentes. La primera meta de Daniel y Julian es Julius Baer, cuyo banco ha participado en actividades ilegales. A pesar de la presentación de una demanda y la obtención de una orden judicial de Baer, el juez se desinhibe respecto a la medida cautelar, lo cual hace que Daniel y Julian recuperen el nombre del dominio. A medida que aumenta su confianza, los dos se empujan hacia adelante la publicación de información a través de los siguientes 3 años, es decir, de 2007 al 2010, dejando al descubierto los secretos de la cienciología y revelar la cuenta de correo de Sarah Palin, candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos con Sir John McCain en el año 2008. Antes había sido gobernadora del gran estado de Alaska, y también fugas de la lista de miembros del Partido Nacional Británico y otras muchas circunstancias. Es una película que merece ser vista, sí, esta película de prácticamente 2 horas 10 minutos, estrenada el 18 de octubre de 2013, con una forma de interpretación interesante, con Laura Linney, Daniel Brühl, Benedict Cumberbatch, Stanley Tucci, Anthony Mackie, Peter Capaldi, y bueno, pues otra serie de actores menos conocidos, por lo menos para mí. Y me lleva a una reflexión interesante, porque estarían los 3 poderes principales: legislativo, ejecutivo, judicial. Aquella película que se llamaba El Cuarto Poder, en el que, bueno, pues trataban de paralizar una rotativa, una historia que iba a salir para los ricos y poderosos, y que, bueno, pues en el momento final de la película, cuando le llaman a la rotativa al protagonista y le dicen, bueno, va a pararlo, va a parar y coge el teléfono y lo pone encima de la rotativa como respuesta: estamos a punto de sacarlo. Pero hay los checks and balance, que son muy típicos en los Estados Unidos respecto a la limitación de los poderes y que nadie tenga poder absoluto. Eso se coarta con el quinto poder.
después de un poco como se dice en la propia película, que ha sido un fracaso de la prensa tradicional respecto a la forma de transmisión de los nuevos conceptos a las nuevas generaciones, y por lo tanto es el momento de Internet y del quinto poder, como podría ejemplificar Wikileaks. Pero hay cosas que no tienen pase. Cosas que no tienen pase, como por ejemplo el publicar en frío toda la información de lo que existe sin procesar. Por eso es interesante hacer un paso atrás y reflexionar cuando se decía, es que esta gente que pulula por el mundo y que tiene derecho al voto no pueden entender la realidad porque les faltan datos. Claro, es que el que quiere investigar pues tiene que ir a una biblioteca, tiene que ir a un archivo, no tiene más que sacar, o como mucho, sacar una fotocopia y poder llevárselo a un lugar, o tiene que copiar los datos ahí a mano para poder luego evaluarlos en una sala de estudio o en su casa. Por lo tanto es difícil, es algo oscuro, es algo privativo, y por lo tanto pues, es difícil de manejar todo esto, sobre todo cuando hay restricción en cuanto a la información, a los datos y todo esto. Pero ojo, cuando esto se popularice, cuando la información se pueda acceder desde todas las partes, gente que no podía pensar que, por ejemplo, yo pueda ir a cualquier centro de investigación del mundo, incluso cuando pueda necesitarlo para un juicio o para cualquier cosa, ir con el móvil, sacarle una foto y enviarlo por WhatsApp, por Telegram, por Internet, a la red social que me guste, instantáneamente esa página de información y llega al destinatario en cualquier lugar del mundo, o si hiciera falta del extranjero, de otros mundos. Podemos mandar información desde un punto de la Tierra a la Estación Espacial Internacional, cosa que sería absolutamente increíble hace 20, 40, 60 años. O la comunicación con la Luna cuando sea necesario y volvamos para allí para tener una base permanente, o cuando lleguemos a Marte. Por tanto, no era la falta de información lo que al final acabaría por solucionar nuestros problemas de entendimiento, era el contexto. Siempre ha sido el contexto y las marcas para poder interpretar la realidad y poner la información en un marco comprensivo de interpretación y de reconocimiento. Por eso, dar los datos en frío para que el público haga lo que quiera con ellos, en según qué casos, es algo absolutamente increíble y delictivo. ¿Por qué? Ejemplo práctico. Piensen ustedes que han conseguido una persona para que esté en un determinado lugar delicado, en una dictadura, por ejemplo, de las que hay en Asia Central o en algún país de estos conflictivos, para que esté ahí. Y en un momento dado, los cables discretos que se envían a través de las embajadas, de manera interpuesta, pero siempre hablando un poco en claro, porque hay una cierta seguridad de que están haciendo las cosas más o menos de manera secreta. Y de la noche a la mañana se desclasifican esos cables y esa persona acaba de ser expuesta. Esa persona que era valiente a la hora de tratar de recibir información de una determinada onda o de otra, que es el servicio de espionaje, el servicio que tienen muchos a la hora de tratar de obtener información. Le han puesto en el disparadero. Sin comerlo ni beberlo, de la noche a la mañana esa persona ha sido señalada para que quien quiere eliminar esa fuente de información clasificada en un lugar importante, van a ir a por esa persona. Con lo cual, para mí, desclasificar Wikileaks un montón de cables así a tontas y a locas es intento de asesinato en muchos casos, y debieran de juzgársele a Julian Assange por crimen contra la humanidad. Así de claro. No por lo de aquel
como era el condón, que supuestamente se rompió, violación, no violación, no, como a Snowden. Snowden también hay que criticarle por lo que hace, y si hace algo bien, bueno, está perfecto, pero no todo ni es blanco ni es negro, hay colores, y por lo tanto hay muchas cosas desclasificadas por Wikileaks que son delito. Son delito porque los servicios secretos y los países tienen derecho a fuentes de información independientes protegidas contra la represalia de terceros, y sobre todo cuando evidentemente la dualidad de los que suprimen libertades y suprimen derechos y van contra terceros por proteger a los que luchan por la libertad en esos países, es algo absolutamente abominable y despreciable el exponer a esas personas que se juegan la vida por un futuro mejor, con esos ideales en países ya sean del mundo árabe-musulmán o en Centroasia o incluso también, por qué no decirlo, en América Latina o en otros lugares, para tratar de frenar desmanes en donde los checks and balance no existen, que se podrá juzgar de una manera u otra en las democracias occidentales de cariz liberal respecto a las deficiencias que pueden tener, pero cualquiera puede ejecutar muchos movimientos civiles y políticos, ya sea en las calles, ya sea con asociaciones, ya sea con partidos políticos, con sindicatos, a la hora de reclamar derechos, pero en aquellos países donde hay dictaduras, totalitarismos, autoritarismos, solamente la asunción de información por medios independientes, a través sí también de los servicios secretos, es los medios posibles, bien para presionar indirectamente a los regímenes para tratar de llevarlos hacia algo menos autoritario, quizá a veces a través de la información, a través del comercio, a través de muchas vías, pero que de por sí hay cauces internos, salvo un estallido violento, para llevarlos hacia algo más participativo. Y eso se ve en la película. Esa dualidad de sacar informes que pueden ser interesantes respecto a situaciones de instituciones en el marco occidental, pero se llega a pasar ese límite en el que se ponen vidas en juego. Vidas que están jugándoselas ya de por sí por un ideal. Que el embajador en Tashkent de Estados Unidos diga una cosa contra Hillary Clinton, que entonces era la secretaria de Estado, se mofe de ella, pues es un tema político interno. Pero si hay alguien en la presidencia de ese país que informa al embajador o a la antena de la CIA en esa embajada, y a través de ahí se informa a Hillary Clinton y se desclasifica toda la cadena de cables, a esa persona, a ese agente, Julian Assange le ha matado. No ha disparado la bala, pero le ha matado. Y debe cargar sobre su conciencia y sobre su juicio con este caso, entre otros. Por eso yo no quiero que liberen a Assange, quiero que lo juzguen por todos los crímenes, que ponga como salvaguarda que ha liberado información que era importante y que era inocua cara a la muerte de personas. Que lo diga. Tiene derechos. Tiene un derecho a un juicio justo. Y no hay subterfugios respecto a lo del condón, la violación, Suecia, Inglaterra y todo esto. No. Ha violado derecho internacional. Porque, como digo, lo importante no es dar información en bruto, porque la gente no lo va a entender. Sea con los tres poderes, con el cuarto, la prensa tradicional, o con el quinto, esto de internet, redes sociales y todo esto, sin un marco de omnicomprensión que sucede cuando la sociedad está lista para adquirir ese conocimiento y para transmutarlo cada uno en formas de interpretación. Eso es realmente negativo. Hace que retrocedamos en el tiempo y por lo tanto es
unas reflexiones. Esta película, a todo aquel que le interese Julian Assange, a todo aquel que le interese el tema de Wikileaks, a todo aquel que le interese el tema de la desclasificación salvaje de información en Internet, pueden hacer una reflexión en base a lo que esta película nos transmite, que es El Quinto Poder, The Fifth State, esta película basada en esa novela, o libro, o ensayo, no sé cuál es el término que podríamos apropiadamente establecer, con ese Inside Wikileaks, dentro de Wikileaks, de alguien que estuvo en el origen de esta trama, como es Daniel Domsday Berg, interpretado por Daniel Brühl, por el que luego sería el Barón Zemo, contra Julian Assange, interpretado por Benedict Cumberbatch, que luego acabaría por ser el Doctor Extraño. Dentro de poco tenemos la película Doctor Extraño 2, que veré, por supuesto, pero esa es otra historia. Por tanto, si pueden, vean la película. Si pueden un poquito más, igual pueden buscar el libro, que seguro que tendrá una traducción al castellano, o si no, leer en el inglés original, un poco como se lee a Shakespeare en el Klingon original. Hagan lo que consideren, o si creen que esta es una idea loquísima y Julian Assange es el libertador de la humanidad, como creen me canen, bueno, pues entonces crucifíquenme y póngame una estaca encima del cráneo, con mucho amor. Y sin más, además de, evidentemente, como digo, recomendar vivamente esta película, sin más, es que ricasco, agur Orobat, Betty Helpian.